He cavado unos 6 pies y he topado con roca. Pero escucha esto. Ahora mismo, Jerusalén está actuando como una casa donde el dueño acaba de meter la llave en la puerta principal, y la casa lo sabe. En las últimas semanas, las leyes de la probabilidad se han roto en la ciudad santa. Primero, el muro empezó a emitir sonidos que los ingenieros de audio no pueden explicar. Luego brotó vida en una cámara sellada donde la biología dice que debería estar muerta. Luego el cielo se oscureció a pleno día sin una sola nube en el pronóstico. Y finalmente, sonó un shofar sobre el monte del templo cuando no había nadie para tocarlo. ¿Son solo ruidos o fallos aleatorios, o son pestillos que caen en su lugar, uno por uno? Algo se está despertando debajo de la montaña. Algo antiguo, algo peligroso y algo que exige una respuesta. Así que suscríbete ahora. Vamos a ir bajo tierra, y créeme, no querrás estar dormido cuando se abra la puerta. Jerusalén no se despertó sobresaltada por explosiones o gritos. Ni tanques, ni disturbios, ni titulares gritando por atención. Fue empujada silenciosamente por algo que no debería haber estado allí. Debajo del muro occidental, durante lo que debería haber sido otro trabajo aburrido de portapapeles y casco, reforzando túneles antiguos, los trabajadores notaron un defecto en la piedra. Nada dramático, ningún colapso, ninguna nube de polvo, solo una fina grieta que recorría bloques que han sobrevivido a imperios, terremotos y más malas decisiones de las que cualquier ciudad debería sobrevivir. Todos pensaron que era la edad haciendo lo que hace la edad. La piedra se asienta, la historia se tambalea, lo parcheas y sigues adelante. Entonces empezaron los ruidos. Al principio, fue fácil ignorarlo. El sonido se transporta de forma extraña bajo tierra. Las ciudades antiguas respiran a través de sus huesos. Cualquier neoyorquino que haya vivido sobre una línea de metro sabe que Jerusalén no es diferente, solo más antigua, más sagrada y mucho más complicada. Pero esto no era flujo de aire. No pulsaba, no se desvanecía, no cambiaba con la temperatura o la presión. Se quedaba quieto, como una radio atascada entre emisoras que se negaba a sintonizar o a apagarse. Los instrumentos tampoco reaccionaron bien. Los sensores captaron interferencias donde se esperaba silencio. Una señal constante que no se comportaba como nada en la lista de verificación. Ni mecánica, ni natural, ni aleatoria. La ciudad que siempre ha sido llamada inamovible no se había abierto, pero seguro que sonaba como si hubiera aclarado su garganta. Ahora, aquí es donde algunos saltan directamente a visiones y ángeles. Así es como suelen ir estas cosas. Cada zumbido inexplicable se convierte en el fin del mundo para la hora del almuerzo. Otros tomaron la ruta opuesta. Lo descartaron como cableado defectuoso en piedra muy antigua. La piedra caliza resuena. Las cavidades amplifican el sonido. Fin de la historia. Ambos bandos tenían razón. Ninguno de los bandos tenía toda la imagen porque el sonido no se propagaba. No resonaba por los túneles como la acústica normal. Se quedaba dentro de las propias piedras, localizado, arraigado, como si el muro no se estuviera rompiendo, sino sosteniendo. Algunos de los bloques registraron movimiento, pero no hacia afuera como fracturas por estrés. Compresión hacia adentro, como si la piedra estuviera reforzando en lugar de fallar. Las vibraciones persistían en lugar de viajar. Eso inquietó a los ingenieros. Eso silenció a todos los demás. Las personas que estaban cerca lo describieron de manera diferente. Un tipo dijo que se sentía como estar al lado de una multitud que no podías ver, como estar detrás de un coche en un partido antes de que abran las puertas. Otro juró que las piedras se sentían calientes, lo que provocó que le pusieran los ojos en blanco hasta que las termografías no mostraron nada. Ni fuente de calor, ni reacción química, ni explicación fácil. Los funcionarios intentaron mantenerlo técnico, anomalía acústica, efecto de cavidad subterránea, el tipo de lenguaje destinado a calmar los mercados y mantener el movimiento de turistas. Luego se filtraron las grabaciones. Demasiado constante, demasiado en capas, demasiado intencional para sonar accidental. Jerusalén ha sido destrozada muchas veces por manos humanas. Esto no se sintió así. Sin enemigos, sin humo, sin transmisiones de emergencia. Fuera lo que fuera, venía de adentro.
lo que todos asumieron que estaba asentado y terminado. Y eso fue lo que irritó a la gente. Cuando el peligro es ruidoso, el miedo se dispara y se consume. Cuando es silencioso, el miedo se asienta y permanece. Las conversaciones bajaron una octava. La gente se quedaba más tiempo junto al muro, no rezando exactamente, solo escuchando, como esperando un tren que no podían ver. El trabajo se detuvo. La sensación no. Desbarató las suposiciones. Porque si la piedra puede soportar más que el peso, si puede llevar memoria, entonces esta ciudad no está simplemente construida sobre la historia. Está sentada sobre todo lo que jamás se le ha pedido al cielo aquí. Fue entonces cuando las viejas preguntas volvieron a surgir. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué se sintió menos como un defecto y más como un golpe? Jerusalén no tiene incidentes aislados. Cuando algo cambia aquí, tiende a resonar hacia afuera. Siempre lo ha hecho. Esta ciudad no aclara su garganta sin cambiar la habitación. Lo que hizo diferente no fue el caos. Fue el enfoque. Y aún no había terminado. El pico no llegó con un estallido. Llegó con una marca de tiempo. Ese detalle importó solo porque múltiples instrumentos se agudizaron en el mismo instante. La señal se volvió clara bajo tierra mientras la ciudad de arriba continuaba como cualquier otra mañana. Sin sirenas, sin alertas. Entonces alguien notó la coincidencia, luego alguien más. Diferentes salas, diferentes disciplinas, la misma referencia flotando por sí sola, Salmo 104. No gritado, no predicado, solo notado. Huertas, patios, entrada. Lenguaje de aproximación, no de llegada, arquitectura, no abstracción. Fue entonces cuando el sonido cambió. No más fuerte, más limpio. El ruido superpuesto se alineó por un momento, como estática que se convierte en una señal. Y justo entonces, apareció un brillo a lo largo de la grieta en la piedra. Ni agua, ni condensación. Un fino rezumo de los propios bloques. Aromático, desconocido, lento. Nadie lo tocó. Nadie lo nombró. No te apresuras a etiquetar cosas así, a menos que quieras equivocarte para siempre. El muro siempre ha sido un lugar donde las palabras suben y las respuestas tardan su tiempo. Un límite, una sala de espera. Y ahora, algo desde dentro del límite parecía responder, no con lenguaje, sino con presencia. Aún así, nadie hizo afirmaciones, ni proclamaciones. No, esto significa exactamente esto. El viejo libro nunca recompensó los trabajos apresurados o los intérpretes demasiado confiados. Sin embargo, si presta atención cuando el tiempo, el lugar y el significado se alinean sin esfuerzo. Y esa alineación no se quedó quieta. En cuestión de horas, la pregunta cambió. Si la piedra puede contener lo que se ha presionado en ella durante siglos, ¿dónde más en esta ciudad se está acumulando la presión? El muro no es el centro. Es el borde. Un superviviente, un testigo. La atención se trasladó colina arriba, hacia adentro, hacia tierras que siempre han llevado más peso del que los mapas pueden explicar, hacia canales sobre los que nadie está completamente de acuerdo, hacia umbrales que la historia insiste en que son reales, creas en ellos o no. Esto no fue una llamada al pánico, pero sí una llamada a prestar atención. Porque la historia muestra que cuando Jerusalén entra en uno de estos momentos, cuando el sonido, la sustancia y las escrituras empiezan a rimar, los acontecimientos no se dispersan, se aprietan. Lo que antes llevaba generaciones empieza a ocurrir más de cerca. Esto no fue el fin de nada, pero pudo haber sido el primer clic en una secuencia. Y lo que siguió no se alejó de este momento. Se adentró más en la ciudad. La atención no subió hacia los titulares. Bajó debajo del monte del templo. Mientras las cuadrillas rastreaban antiguos canales de agua, el tipo de trabajo ingrato del que nadie tuitea, apareció una cámara que no estaba en ningún mapa confiable. No volada, no forzada, solo revelada. La presión cambió. La piedra cedió. Algo sellado desde hace mucho tiempo decidió que era hora. El lugar no parecía místico. Ni runas brillantes, ni tonterías de Indiana Jones, solo muros de piedra cortados con una precisión más antigua.
Surcos de agua que sugerían que quienquiera que hubiera construido este sistema conocía la hidráulica como un granjero de Mississippi conoce la tierra. De la vieja escuela, paciente, construido para durar. Entonces alguien notó el suelo en un bolsillo de tierra encajado entre piedras. Sin luz solar, sin flujo de aire, sin razón para que nada estuviera vivo. Había un brote, diminuto, pálido, de aspecto frágil, el tipo de verde que normalmente ves luchando por salir de las grietas de las aceras en Brooklyn, no enterrado bajo el bien inmueble más disputado de la tierra. Ahora, antes de que nadie salte a milagros y transmisiones en vivo, aclaremos algo. Las semillas que sobreviven siglos. Eso no es fantasía. Las hemos desenterrado en Masada, en Siberia, en tumbas egipcias. La vida, resulta, es terco como el demonio. Aún así, esta no hizo que la gente se sintiera cómoda porque la cámara estaba seca, fría, desprovista de nutrientes, sin ciclo de luz, sin un desencadenante claro. Cada explicación simple funcionó hasta que dejó de hacerlo, hasta que los datos dejaron de alinearse limpiamente. Los biólogos lo llamaron latencia llevada al extremo. Los arqueólogos lo llamaron improbable pero no imposible. Unas pocas personas con micrófonos de podcast lo llamaron prueba de todo, que es como sueles saber cuándo retroceder. Pero aquí está la parte que nadie pudo desechar. El brote no fue aleatorio. Sus raíces siguieron los canales de agua con una precisión escalofriante, enhebrándose en microfracturas de la piedra como si supieran dónde estaban las venas. El crecimiento fue lento, dolorosamente lento, pero constante. Sin mutaciones, sin agresión, solo persistencia silenciosa, como si hubiera estado esperando. Jerusalén ha visto muchos símbolos impuestos sobre ella. Esto no se sintió impuesto. Se sintió ganado, como cuando un barrio antiguo cambia, no porque alguien hiciera flipping de casas, sino porque el tiempo finalmente inclinó la balanza. Algunas personas murmuraron sobre señales. Otras pusieron los ojos en blanco y dijeron que era solo la biología haciendo lo que hace la biología cuando le das suficiente tiempo y suficiente oscuridad. Ambos bandos tenían razón a medias. Porque las escrituras, si las lees sin apagar el cerebro, nunca prometieron fuegos artificiales sobre la vida apareciendo donde no debía, no porque alguien gritara órdenes al cielo, sino porque el Creador siempre ha preferido el crecimiento al espectáculo. Piensa menos en un rayo y más en un jardinero que sabe cuándo dejar descansar la tierra. La fecha se notó más tarde, casi por accidente. Registrada, archivada, el día 22 del segundo mes. Nadie hizo un sermón de ello, pero algunas personas lo rodearon en silencio, como los mecánicos notan un sonido que han oído antes. El Apocalipsis habla de un árbol en medio de una ciudad, no como una escotilla de escape, sino como reparación, hojas para sanar, raíces donde el daño es más profundo, restauración, no demolición. Esa idea flotó en la habitación porque fuera lo que fuera esto debajo del monte del templo, no se estaba extendiendo rápido. No estaba conquistando nada. No brillaba ni exigía atención. Estaba haciendo lo menos dramático posible, estaba creciendo. Y eso importó, especialmente después de lo que sucedió en el muro occidental. La piedra recordó. Ahora la tierra respondió. Juntas, no se sintió como coincidencia. Se sintió como secuencia, como si la ciudad no estuviera gritando profecías, sino aclarando su garganta y diciendo, presta atención a cómo funciona realmente la vida. Jerusalén ya no hablaba en fragmentos. Estaba contando una historia a la antigua usanza, lenta, enterrada e imposible de apresurar. Esta vez, nada salió de la tierra. Vino del cielo. Mientras Jerusalén mantenía esa tensión de bajo grado después de que la piedra se agitara y algo verde decidiera vivir donde no debía, la gente empezó a prestar atención al este. No porque nadie buscara señales, sino porque el cielo sobre el Monte de los Olivos empezó a comportarse de forma extraña. La forma en que se siente el aire antes de un aguacero en el medio oeste o justo antes de que el cielo de California se ponga de ese naranja de incendio forestal que te revuelve el estómago. Algo no estaba cuadrando. Alrededor del mediodía, la luz se adelgazó. No se adelgazó como el atardecer, más bien como si alguien hubiera bajado el mundo un punto. Las sombras se estiraron demasiado pronto, demasiado largas. Salieron teléfonos. Alguien murmuró, eclipse. Porque eso es lo que decimos cuando la luz del día se vuelve extraña.
Pero no fue eso. Los astrónomos comprobaron rápidamente. La luna no estaba cerca del Sol. Ninguna alineación. Ninguna excusa cósmica. Solo un denso frente atmosférico, polvo, capas de nubes de gran altitud, presión apilada de forma incorrecta, entrando y negándose a moverse como se suponía que debía hacerlo. La oscuridad no irrumpió. Se asentó. Desde el Monte de los Olivos, se podía ver a lo sumo. La ciudad abajo no desapareció. Se atenuó como una habitación cuando se corta la luz, pero las ventanas seguían brillando de un gris opaco. Sin bordes afilados, sin drama, solo una sombra pesada y opaca presionada sobre todo. Y aquí está la parte, nadie pudo hacer buenas fotos en Instagram. La ciudad se quedó en silencio. Ni sirenas, ni gritos. Silencio como cuando una tormenta de nieve golpea Nueva Inglaterra al mediodía y hasta las autopistas se callan. Silencio como confinamiento solitario. No castigo, solo quietud forzada. No había donde mirar sino hacia adentro. La gente no vio visiones en los muros. Ninguna película en la piedra. Cualquiera que afirmara eso probablemente ya estaba vendiendo mercancía en línea. Lo que sucedió fue peor y más honesto. Sin nada que se moviera, nada que parpadeara, nada que te distrajera, la gente se quedó sola consigo misma. Los remordimientos se hicieron más fuertes. Viejas conversaciones se reproducían. Las decisiones que creías haber enterrado volvieron a llamar a la puerta. Esa es la cosa sobre la oscuridad a plena luz del día. No te esconde. Te acorrala. La sombra duró 2 horas y 13 minutos. Tiempo suficiente para dejar de mirar el reloj. Tiempo suficiente para dejar de esperar que alguien más lo explique. Tiempo suficiente para que los chistes nerviosos murieran y las burlas se agotaran. Los meteorólogos lo llamaron una rara convergencia. Polvo transportado en alto desde el desierto. Densidad de nubes en capas, difusión de la luz en ángulos equivocados. Todo eso cuadra. Nada de eso explica por qué se sintió como si se le hiciera una pregunta a la ciudad. Un antiguo profeta dijo una vez, el punto no era rasgar vuestras vestiduras, sino rasgar lo que está debajo. Ni ruido, ni actuación, solo ajuste de cuentas. Esa frase flotó en silencio, no predicada, notada. Algunas personas lloraron. Algunas se fueron temprano, como si hubieran permanecido demasiado tiempo en una habitación donde la verdad se volvía incómoda. La mayoría simplemente se quedó allí, con las manos en los bolsillos, mirando a la nada. Sin pánico. Ni disturbios, solo espera. Cuando la luz finalmente regresó, no se encendió de golpe. Entró lentamente y torpemente, como los ojos que se ajustan después de un túnel largo. La ciudad tampoco volvió a la normalidad. El tráfico se movió, pero más lento. Las voces se mantuvieron bajas. Hubo algunas disculpas que se debían desde hacía años. Fue entonces cuando hizo clic para mucha gente. Dios no necesita fuegos artificiales. No está dirigiendo un espectáculo de magia. Si quiere decir algo, usa el clima, el silencio, el tiempo, cosas con las que no puedes discutir y de las que no puedes escapar. Primero, la piedra recordó. Luego, la tierra respondió. Ahora, el cielo levantó un espejo. No juicio como un martillo, corrección como una pausa. Jerusalén no estaba siendo castigada. Estaba siendo abordada, capa por capa. ¿Cómo le hablas a alguien a quien todavía quieres? Y si la propia luz del día pudiera convertirse en una habitación silenciosa donde las conciencias resuenan, entonces el próximo capítulo no caería de las nubes. Vendría de un lugar más seco, más silencioso. El tipo de lugar donde las palabras no brillan. Esperan. Cerca de Qumrán, donde el desierto todavía sabe cómo guardar silencio, apareció una cueva después de que la erosión hiciera su lento y honesto trabajo. El tipo de lugar donde los arqueólogos entran esperando la alineación habitual, trozos de cuero, vasijas agrietadas, otra nota a pie de página para un libro de texto que nadie lee de principio a fin. En cambio, encontraron un tubo de cobre, limpio, sellado, intacto y vacío.
Sin pergaminos, sin tinta, sin compartimentos ocultos, solo un cilindro hueco medido con cuidado, tapado como si alguien hubiera querido que se quedara así. No roto, no saqueado, intencionalmente vacante. Ahora, en nuestra era, el vacío pone nerviosa a la gente. No confiamos en él. Si no hay nada dentro, asumimos que alguien cometió un error o que alguien está mintiendo. O peor aún, empezamos a llenar el silencio con teorías, podcast y cualquier tontería que flote mejor en línea. Pero esto no fue descuidado. El tubo no fue un error. Qumran nunca se trató de ruido. Toda esa comunidad vivió como monjes antes de que los monjes fueran geniales, apartándose del circo, escribiendo cosas, y luego escondiéndolas de un mundo en el que aún no confiaban con significado. Así que, un recipiente vacío que aparece allí aterriza de manera diferente. Las pruebas fueron aburridas. Eso es importante. Sin radiación, sin reacciones, solo cobre y aire. Cualquiera que esperara fuegos artificiales o espectáculos de láser divinos se fue decepcionado. Bien, porque el verdadero impacto no se sintió en el laboratorio. Aterrizó más tarde. Cuando nadie intentaba darle un significado, la gente empezó a darse cuenta de lo que les molestaba no era lo que el tubo contenía, sino lo que se negaba a contener. Sin instrucciones, sin resumen de profecías, sin respuestas empaquetadas para compartir fácilmente, solo silencio. Y en un mundo donde todos gritan, donde tu teléfono vibra como un tic nervioso y las opiniones vienen preinstaladas, ese tipo de silencio golpea como una habitación cerrada, confinamiento solitario, sin barrotes. Tú y tus pensamientos. Sin algoritmo que te rescate. Algunos se rieron. ¿Y qué? Está vacío. Gran cosa. Las mismas personas que no pueden esperar en un semáforo en rojo sin revisar notificaciones. Otros se sintieron inquietos, no asustados, expuestos, como al darse cuenta de que la música se había detenido y tú eres el único que sigue bailando. Esa es la cosa sobre el vacío. No te acusa. Espera a que te acuses a ti mismo. Los viejos escritores solían decir que la palabra funciona como un espejo, no como un megáfono. No grita direcciones. Te muestra dónde estás parado. Esa idea tiene sentido una vez que dejas de esperar que el Todopoderoso haga efectos especiales como una residencia de Las Vegas. Dios no necesita tallar mensajes en el cielo. A veces, simplemente despeja la habitación y deja que el eco haga el trabajo. El tubo de cobre nunca habló, nunca brilló, nunca reveló nada oculto. Y de alguna manera eso le dijo a la gente más que 1000 cartas brillantes. Jerusalén ya había sido recorrida por piedra, tierra, cielo, cada capa despojando distracciones. Este fue el movimiento final. Sin sonido, sin imagen, solo un contenedor que hizo una pregunta directa. Si todo el ruido desaparece, ¿qué queda realmente dentro de ti? Eso asustó a la gente más que la oscuridad al mediodía. Porque el silencio no se doblega a tus creencias. No puedes debatir con él. No puedes verificarlo para someterlo. O te sientas con él o huyes. Qumran siempre ha sido un recordatorio de que no todo lo sagrado llega ruidosamente. Algunas cosas se sellan hasta que el mundo se cansa de oírse hablar. La secuencia no terminó con una proclamación. Terminó con una pausa. Y en esta era en la que todos están llenos de opiniones y hambrientos de significado, esa pausa podría ser lo más ruidoso que alguien ha oído en años. Jerusalén nunca ha sido solo una ciudad. Es más como un espejo por el que la gente sigue pasando porque no les gusta el ángulo. Cuando las cosas están tranquilas allí, a nadie le importa. Es ruido de fondo. Pero cuando Jerusalén empieza a portarse mal, grietas, tensión, momentos extraños, la gente levanta la vista instintivamente, no porque sean santos, sino porque en algún lugar muy profundo, sabemos que esa ciudad tiene una manera de decir la verdad que nadie más quiere decir en voz alta. Y ahora mismo, el reflejo no es halagador. Mira a tu alrededor. Las líneas que antes eran sólidas ahora están en debate. El bien y el mal ya no son anclas. Son configuraciones ajustables. Las moralidades se convierten en preferencias de aplicaciones, ajústala hasta que te resulte cómoda, desliza lo que te incomoda. Lo que antes levantaba cejas ahora recibe aplausos.
Lo que antes hacía que la gente se detuviera ahora se etiqueta como progreso. Mientras tanto, la reverencia no desapareció. Fue reemplazada por ruido, por contenido, por estimulación infinita. Cambiamos el silencio por listas de Spotify que nunca terminamos. Reflexión por bucles de TikTok que ni siquiera recordamos ver. El botón de repetición del alma se presiona cada mañana, y cada advertencia recibe 5 minutos más. Esto no es libertad. Es dependencia de la dopamina. Nos entretienen hasta la locura y nos aburren hasta el alma. Y sí, la religión sigue aquí. Pero seamos honestos, mucha se ha vuelto blanda. Todo el lenguaje, ningún peso. Ritual sin arrepentimiento. Fe como una vibra, no como una rendición. La gente se reúne, canta, publica citas, pero ya nadie tiembla. La creencia recibe un pulgar hacia arriba. La obediencia se negocia. Dios es reconocido como un cameo de celebridad, es bueno verlo, pero no dejes que se meta con el guión. Ese tipo de fe no confronta nada. No advierte. No cambia a las personas. Simplemente las hace sentir cómodas, seguras, afirmadas y completamente desprevenidas. Cuando llega el verdadero problema, cuando aparecen señales, disrupciones reales, no cebo de superstición, no aterrizan. Son tendencia por un día, luego desaparecen bajo el siguiente titular, la siguiente caída, la siguiente distracción. El shock se desvanece. La reflexión se pospone. La vida sigue su curso. Mismo ciclo cada vez. El libro no desapareció. Simplemente lo silenciamos. Se desilencia durante crisis, desastres naturales, guerras, pérdidas, luego se silencia de nuevo una vez que las cosas parecen normales. Las advertencias se suavizan. Las demandas se posponen. La rendición de cuentas se reprograma indefinidamente. Y aquí está la parte que la gente se pierde, el silencio del cielo no significa aprobación. Generalmente significa paciencia. Las recientes convulsiones de Jerusalén no se tratan solo de piedra y calles. Exponen cómo responde la gente cuando suena la alarma. Pausan o deslizan. Escuchan o lo explican. Reflexionan o presionan, reanudar. Esa ciudad no controla el mundo. Lo revela. Cuando Jerusalén tiembla, es como si se encendiera un foco en una habitación oscura. No se añade nada nuevo. Simplemente ves lo que ya está allí. Y la pregunta que obliga no es mística. Es dolorosamente práctica. ¿Estamos realmente respondiendo a las advertencias o simplemente aprendiendo a vivir con ellas? Porque la historia es bastante clara en esta parte, ignora el espejo el tiempo suficiente y la situación no se mantiene sutil. Escala. Lo que suceda después no depende de gráficos de profecías ni de especulaciones en Internet. Depende de si alguien finalmente baja el teléfono el tiempo suficiente para tomarse en serio el reflejo. Y ahí es donde va esta historia a continuación. Cuando la tierra tiembla, no se trata solo de grietas en el pavimento. Se trata de obstáculos que aparecen y que ya estaban en el camino. Cualquiera que haya vivido una recesión, un mal divorcio o un mercado en quiebra sabe esto. La presión no crea problemas. Los expone. La misma regla se aplica aquí. Hay una vieja frase que pregunta, ¿quién eres tú, oh gran montaña? Eso no es poesía. Es diagnóstico. Una montaña no es un monstruo fuera de la puerta. Es cualquier cosa que bloquea el camino hacia adelante. Y ahora mismo, esas montañas se están volviendo muy obvias. No porque la gente no sepa mejor, sino porque siguen posponiéndolo. Vivimos en la era más plana de la historia. Todo se nivela. La verdad se convierte en opinión. La advertencia se convierte en energía negativa. Las cosas serias se lijan hasta convertirlas en contenido que encaja entre anuncios. Nadie quiere fricción. Todos quieren vibras. Esa es la nivelación. Los bordes duros desaparecen. La convicción se etiqueta como tóxica. Cualquier cosa que exija rendición se reescribe como haz lo que te funcione. Y cuando golpea la presión real, económica, política,
espiritual, esos cimientos blandos se doblan como sillas de jardín de Walmart. Ahora, seamos claros. Esto no se trata de superstición. Ocurren terremotos, cambian los patrones climáticos, las sociedades se ciclan. Cualquier ingeniero o historiador decente te dirá que hay explicaciones para casi todo. El problema es lo que sucede después de la explicación. La gente se ajusta o se desplaza. Porque agitar hace una cosa realmente bien, mata las ilusiones. Te muestra lo que soporta carga y lo que era solo decorativo. No escalas una montaña así. No negocias con ella. No la desmientes para someterla. Se aplana. No por esfuerzo humano, no por mejor marca. Por algo más grande que interviene y dice, suficiente. Llámalo gracia. Llámalo corrección. Llámalo al tipo de arriba golpeando la mesa para captar la atención de todos. Misma idea. Y aquí es donde se pone incómodo. La sacudida no es el final, es la preparación. Cada vez en la historia, cuando los cimientos empiezan a temblar, viene algo oculto después. No inmediatamente, no ruidosamente, sino deliberadamente. Lo que nos lleva a Jerusalén. Porque ahora mismo, mientras la mayoría de la gente está ocupada discutiendo en línea, sucedieron dos cosas que normalmente no encajan en la misma frase. En el suelo del monte del templo que no ha escuchado este sonido en casi 2000 años, se tocó el shofar. No para turistas, no para contenido, resonando en piedra que recuerda las cosas mejor que nosotros. Y al mismo tiempo, en silencio, sin conferencias de prensa ni titulares llamativos, empezaron a circular rumores entre arqueólogos e insiders de seguridad. Rumores de una cámara sellada en lo profundo debajo del monte. Una cámara que nadie ha mapeado públicamente. Y lo que creen que podría estar dentro, el arca. Sí, esa arca. Ahora, antes de que la sección de comentarios se derrita, no, nadie lo ha transmitido en vivo. No, no hay una caja brillante en TikTok. Y sí, la mayoría de esto todavía podría tener explicaciones perfectamente racionales. Los rumores de excavaciones siempre circulan en Jerusalén. Pero aquí está la parte que debería hacerte detenerte. El arca nunca se trató de espectáculo. No era un accesorio. Era una línea que no cruzabas casualmente. En las viejas historias, las montañas se aplanaban, los ríos se detenían, los ejércitos se congelaban, no porque la gente fuera poderosa, sino porque algo sagrado aparecía y reorganizaba la realidad. Si siquiera un susurro de eso es cierto, entonces la sacudida no fue aleatoria, y el aplanamiento no ha terminado. Entonces, aquí está la verdadera pregunta. No para teólogos, no para adictos a las conspiraciones, sino para gente común que vive con cafeína, dopamina y negación. Si la Tierra se está nivelando, ¿sobre qué estás pisando realmente? Porque si lo que viene a continuación es exposición, no querrás perdértelo. Y si el arca realmente vuelve a estar en conversación, esta historia acaba de entrar en un capítulo completamente nuevo. Sucedió durante Sukkot, una de esas semanas en las que Jerusalén está abarrotada hombro con hombro. Peregrinos, turistas, familias arrastrando niños por la ciudad vieja como si fuera una feria del condado con mejor historia. Músicos callejeros, canciones de oración saliendo de callejones, velas temblando al viento. Nada místico en esa parte. Solo otra temporada sagrada haciendo lo que siempre ha hecho. Entonces la ciudad se quedó en silencio de una manera que los locales notan de inmediato. No silencio, Jerusalén nunca se calla, sino una pausa. Como cuando un estadio se queda quieto justo antes de un lanzamiento que todos saben que viene. Y fue entonces cuando la gente empezó a oírlo. Bajo, largo, metálico, no lo suficientemente fuerte como para hacer temblar las ventanas, no lo suficientemente suave como para ignorarlo. Un sonido que no parecía provenir de altavoces, sirenas o equipos de construcción, porque confíame, Jerusalén tiene los tres en bucle. Algunos decían que sonaba como un shofar. Otros decían una sirena de niebla enterrada bajo tierra. Algunos saltaron directamente a Los Ángeles, lo que, sin ofender, suele ser donde el pensamiento crítico va a morir. Salieron teléfonos. Por supuesto que lo hicieron. Este es el sacramento moderno. Si no se graba, no sucedió.
Lo importante es esto, el sonido apareció en las grabaciones. No limpio, no nítido, pero allí. Un zumbido sostenido con un tono fluctuante flotando en diferentes partes de la ciudad en diferentes momentos. Ciudad Vieja, Monte de los Olivos, valles donde el sonido no debería viajar como lo hizo. Las autoridades hicieron lo que siempre hacen las autoridades. Se encogieron de hombros, luego explicaron túneles de viento, inversión de temperatura, corredores de piedra actuando como amplificadores naturales, resonancia entre muros antiguos e infraestructura moderna. Y aquí está la cosa, esas explicaciones no son estúpidas. Son realmente sólidas. Cualquiera que haya leído sobre el Tao Sum, el Windsor Hum o esas llamadas trompetas del cielo sabe que el mundo emite ruidos extraños sin pedir permiso. La tierra gime, las ciudades resuenan, el sonido se dobla. No se requiere milagro. Pero aquí es donde se pone incómodo. Ninguna de esas explicaciones pudo señalar una fuente. Ni maquinaria, ni instrumento, ni una sola dirección, solo un sonido que apareció, se movió, se desvaneció y volvió antes del amanecer. Las personas cerca del muro occidental reaccionaron de manera diferente según su configuración. Algunos rezaron, otros lloraron, otros simplemente se quedaron allí, con los brazos cruzados, tratando de fingir que no les hormigueaba la columna vertebral. Algunos que transmitían en vivo declararon el fin del mundo antes de que sus baterías se agotaran. Y sí, estaban los habituales fanáticos de la superstición conectando puntos con crayones, convirtiendo el ruido de fondo en código Morse divino. Eso sucede cada vez que Jerusalén estornuda. Pero incluso los escépticos no se rieron porque esto no era histeria. No era sugestión masiva. Demasiadas grabaciones, demasiados ángulos, demasiadas personas que no se conocían describiendo lo mismo en el mismo idioma. Un sofá que nadie estaba tocando. Ahora, aquí es donde se pone interesante, y donde no voy a insultar tu inteligencia fingiendo que esto es un libro pop-up de la Biblia. En la tradición judía, el shofar no es música de fondo. Es una señal, una llamada de atención, un sonido que no ignoras a menos que planees lidiar con las consecuencias más tarde. En física, el sonido de baja frecuencia viaja más lejos, se dobla alrededor de los obstáculos y afecta la percepción humana de maneras que aún no comprendemos completamente. Dos marcos completamente diferentes, mismo efecto. Y aquí está la parte que nadie en las noticias por cable tocó, el sonido no vino de arriba. Cada analista de audio serio que miró las formas de onda dijo lo mismo en voz baja, extraoficialmente, sonaba como si estuviera surgiendo de abajo. Ahora, aparca ese pensamiento ahí mismo, porque si viste el vídeo anterior, el que la gente discutió en los comentarios, recordarás la pregunta sin resolver que dejamos pendiente. No hay pruebas, ni confirmación, solo fragmentos, textos antiguos, zonas restringidas, rumores persistentes de que algo debajo de Jerusalén no es solo arqueológico, está custodiado. No porque sea mágico, sino porque es políticamente radiactivo. No estoy diciendo que el Arca de la Alianza esté zumbando como un transformador averiado debajo de la ciudad. Eso es pensamiento de dibujos animados, teología de Indiana Jones. Pero si digo esto, Jerusalén está construida sobre capas, piedra sobre piedra, era tras era. Y el sonido no se preocupa por nuestras categorías. Viaja a través de grietas que olvidamos que existían. Si algo ahí abajo, natural, mecánico o hecho por el hombre, está interactuando con estructuras antiguas de una manera que aún no entendemos completamente, el resultado no se vería como un rayo del cielo. Sonaría así, una llamada sin boca, una señal sin remitente, un ruido que obliga a la gente, creyentes y escépticos por igual, a dejar de deslizar y escuchar de verdad. Los viejos libros dicen que cuando suena el shofar, no es para el espectáculo. Es para la decisión, no para el miedo, la alineación, o en términos más modernos, presta atención. Algo está cambiando, y fingir que no lo escuchaste no hará que desaparezca. El sonido se desvaneció por la mañana. La ciudad se despertó. Las cafeterías reabrieron. Las discusiones se reanudaron. La vida, como siempre, siguió adelante. Pero las grabaciones no olvidan. Y la piedra no miente para siempre. Si esto fue solo otro zumbido, la ciencia se pondrá al día. Siempre lo hace. Si no lo fue, entonces la verdadera historia no se trata de un ruido en el aire.
Se trata de por qué apareció ahora, en esa ciudad, justo cuando ciertas cosas debajo de Jerusalén están repentinamente fuera de los límites nuevamente. Aún no hay conclusiones, solo pistas. ¿Y Jerusalén? Jerusalén tiene un viejo hábito de asegurarse de que las historias inacabadas no se queden enterradas. Así que, desgranemos esto y dejemos de fingir que cada cosa extraña necesita un coro y un rayo. Jerusalén tiembla a veces. Las ciudades antiguas lo hacen. La piedra se asienta. Los túneles zumban. Los sensores fallan. Los gobiernos entran en pánico más rápido de lo que TikTok difunde rumores. Nada de eso requiere un milagro. Pero esto es lo que no encaja. Y cualquiera que haya vivido lo suficiente sabe la diferencia entre improbable y convenientemente ignorado. Cuando aparece el ruido, se corta el acceso. Cuando empiezan a formarse preguntas, los permisos desaparecen. Cuando algo debajo se vuelve interesante, todos recuerdan de repente la seguridad nacional. Eso no es teología. Eso es burocracia 101. Y sin embargo, cada señal, cada rumor, cada puerta sellada sigue apuntando al mismo lugar debajo de la misma montaña. Ni terremotos, ni tumbas, ni vibras, un objeto, un problema sin resolver que nadie quiere tocar sin guantes, el arca. No el atrezo de la escuela dominical, no el souvenir de Indiana Jones, el real, sea lo que sea que eso signifique realmente. Porque aquí está la verdad incómoda, incluso los escépticos admiten cuando no están frente a la cámara. Si algo como el arca todavía existe, no se anunciaría con fuego en el cielo. Permanecería enterrado, silencioso, controlado, clasificado, demasiado peligroso política, religiosa e históricamente para dejar que la luz del día se acerque. No lo sacas para los turistas, lo encierras y finges que es un sistema de agua. Y antes de que la multitud de supersticiones empiece a hiperventilar, no, esto no significa que Dios vaya a aparecer en una nube de truenos mañana por la mañana. Cae. Bebe agua. Pero significa esto, cuanto más tiempo algo permanece oculto, más presión se acumula a su alrededor. La historia funciona así. La verdad también. Cada civilización que intentó enterrar sus cimientos finalmente tropezó con ellos de nuevo. Roma, Washington, Silicon Valley. Elige tu veneno. Puedes ignorar los primeros principios por un tiempo, pero no se olvidan de ti. Llama a Dios que el viejo de arriba, el relojero, el juez detrás de la cortina, no importa. Lo llames como lo llames, tiene una larga memoria y cero interés en nuestra estrategia de relaciones públicas. Si el arca todavía está ahí abajo, y eso es un gran sí, entonces esto no se trata de oro o reliquias. Se trata de rendición de cuentas, de un pacto que el mundo moderno preferiría tratar como un contrato expirado. Y tal vez por eso no se confirma ni se niega nada. Porque una vez que esa caja salga, literal o figurativamente, la conversación cambia. No más teoría, no más ruido, no más esconderse detrás del contexto, solo la factura que llega. Así que no hay cuentos de hadas esta noche, ni respuestas finales tampoco. Solo esto, Jerusalén no actúa de forma extraña porque el cielo esté aburrido. Actúa de forma extraña porque algo inacabado todavía está debajo de ella. Y los asuntos inacabados tienen una manera de resurgir, estemos listos o no. Oriente Medio se está recuperando hoy de una tormenta monstruosa que cubrió gran parte de la región de nieve. Luces de rango. ¡Oh, Dios mío! Un pasajero grabando el cielo oscureciéndose desde la ventana de su avión. Arqueólogos decodificando un antiguo pergamino de cobre han descubierto una cámara secreta enterrada en lo profundo de ruinas desérticas. Mientras los líderes mundiales continúan debatiendo el desarme y expandiendo los acuerdos de Abraham, Jerusalén se ve arrastrada a un tipo de tensión muy diferente, una que se siente menos como diplomacia y más como una advertencia sacada directamente de la profecía. Hoy, en el Monte de los Olivos, en un momento que al principio pareció insignificante, el flujo ordinario del tiempo pareció vacilar. Lo que siguió no fue un informe aislado ni una visión privada. Fue compartido. Miles de personas, separadas por idioma, cultura y creencia, experimentaron el mismo fenómeno al mismo momento. Un cielo, una perturbación, una manifestación inconfundible. Los cielos se abrieron, surgió un resplandor diferente a la luz familiar. Y en ese momento, muchos sintieron no un final,
sino un comienzo, el tipo que reorganiza lo que viene después. ¿Fue esto una rara ruptura atmosférica o el primer movimiento en una secuencia descrita desde hace mucho tiempo? Si el peso de esa posibilidad se asienta sobre ti con algo parecido a una reverente inquietud, quédate con nosotros. Ofrendas, oraciones, inclinados ante los poderes fácticos, porque lo que sucedió en el Monte de los Olivos no está solo, y los días venideros en Jerusalén pueden revelar por qué este momento importó más de lo que pareció al principio. Estoy hablando a solo unas horas del evento. Aún no hay distancia, ni desapego emocional. Los informes continúan llegando más rápido de lo que pueden ser verificados. Sin embargo, todos describen la misma realidad central. Esto no se parece a las señales que nos hemos acostumbrado a debatir o explicar. No encaja en la categoría de maravillas aisladas o experiencias personales. Esto se alinea con lo que Jesús mismo describió como la señal que anunciaría su regreso. La señal final antes de que comience la última fase. Les pido que permanezcan atentos. No pasen por alto lo que es incómodo. No se aparten de lo que desafía las suposiciones familiares. Lo que ocurrió hoy en Jerusalén tiene un peso como ningún evento reportado desde la resurrección misma. Y como se reciba, se descarte, se examine o se atienda puede importar mucho más de lo que estamos preparados para admitir. Imagina esto, en el lugar exacto donde Jesús ascendió al cielo hace 2000 años, una resplandeciente fractura de luz partió los cielos, colgando allí como un velo rasgado mientras las cámaras rodaban y los adoradores caían de rodillas. El sol comienza su lento descenso. Peregrinos bordean los senderos del Monte de los Olivos. Muchos de ellos transmiten en vivo oraciones, reflexiones y vistas panorámicas hacia el monte del templo. El cielo está despejado. No hay sistemas de tormentas, ni formaciones de nubes inusuales. Todo parece ordinario hasta que no lo es. Sin previo aviso, una estrecha línea de luz se forma en lo alto del horizonte oriental. No parpadea como un rayo. No hay trueno, ni nubes. En cambio, los testigos la describen como una fractura luminosa que se extiende horizontalmente por el cielo. Blanca con un borde azulado tenue, afilada y limpia, como si el espacio mismo se hubiera abierto suavemente. Varios la compararon con una puerta o una costura que se separaba brevemente en los cielos. Casi de inmediato, la atmósfera de abajo parece cambiar. La gente habla de presión, no de viento, sino de peso. El aire se siente denso. Las conversaciones se interrumpen a mitad de frase. Algunos se arrodillan instintivamente. Otros comienzan a llorar sin comprender completamente por qué. Las imágenes compartidas en línea muestran bandadas de pájaros alterando sus rutas de vuelo abruptamente, desviándose del área como si encontraran una barrera invisible. El fenómeno dura no más de 2 o 3 minutos. Gradualmente, la línea se contrae, la luz se desvanece mientras el cielo se sella nuevamente. En momentos, todo parece normal. Las agencias meteorológicas no informan de ninguna explicación meteorológica conocida, ni de aviones, ni de ópticas atmosféricas comunes en la región, ni de actividad sísmica registrada en ese momento preciso. Sin embargo, los vídeos continúan circulando, capturados por cámaras de seguridad, teléfonos y transmisiones en vivo ininterrumpidas. Académicos y comentaristas toman nota. Algunos señalan con cautela al lenguaje bíblico debatido durante mucho tiempo en lugar de definido de manera concluyente, los cielos se abrieron. Pasajes de Mateo 24 y Lucas 21 resurgen junto con Zacarías 14, 4, que habla del Monte de los Olivos en conexión con los actos decisivos de Dios. Un peregrino cristiano de Sudamérica, grabando un vídeo devocional más tarde, dijo, pero cuando apareció esa línea, me sentí pequeño, como si la historia se hubiera pausado para respirar. Un estudiante de astrofísica israelí que observaba desde la ciudad abajo admitió, no sé qué fue. Sé lo que no fue, y eso me inquieta. Un visitante judío envuelto en oración le dijo a un reportero local, nuestros textos dicen que los cielos responden cuando Dios se mueve. No estoy diciendo lo que esto significa. Estoy diciendo que exige atención. Así que la pregunta sigue abierta, no declarada, no resuelta, sino colocada cuidadosamente ante nosotros, ¿fue simplemente una rara anomalía óptica, aún pendiente de clasificación científica? ¿O fue uno de esos momentos que las Escrituras describen no como prueba, sino como advertencia, una invitación a observar, discernir, prepararse?
Mientras teólogos y científicos continúan debatiendo lo que apareció sobre el Monte de los Olivos, otro desarrollo está atrayendo silenciosamente la atención debajo de él. En los días posteriores al evento, los geólogos confirmaron hallazgos inusuales en lo profundo de la misma cresta, anomalías subterráneas que pueden sugerir una estructura de falla previamente desconocida que atraviesa el área. El cielo se cerró de nuevo, pero la Tierra, al parecer, puede estar contando su propia historia. A continuación, los geólogos publicaron escáneres sísmicos de debajo de esa misma montaña, revelando una falla masiva de este a oeste, precisamente donde la antigua profecía dice que el Monte de los Olivos se partirá en dos. Investigadores que trabajan en y alrededor de la cresta oriental de Jerusalén, incluidas áreas debajo del Monte de los Olivos y la ciudad de David, han identificado una capa previamente no documentada de destrucción a gran escala. Esta capa no se asemeja al resultado de invasión o fuego. En cambio, lleva la firma inconfundible de la fuerza sísmica. Muros derrumbados en direcciones uniformes, bloques de piedra desplazados juntos, vasijas de cerámica hechas añicos y arrastradas, suelos abollados como si la tierra misma se hubiera estremecido debajo de ellos. Arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel descubrieron esta capa mientras excavaban una estructura del período del primer templo en la ciudad de David. Lo que inmediatamente llamó la atención no fue solo la naturaleza del colapso, sino su datación. El análisis por radiocarbono combinado con la tipología de cerámica sitúa el evento firmemente en el siglo VIII a.C., el periodo preciso asociado con el profeta Amós. Este detalle importa. Tanto Amós como Zacarías se refieren a un poderoso terremoto tan conocido en la memoria de Israel que se convirtió en un punto de referencia para la posterior imaginería profética. Amós abre su mensaje anclándolo 2 años antes del terremoto. Zacarías, escribiendo siglos después, asume que sus lectores todavía lo recuerdan, utilizando ese mismo terremoto como comparación para un día futuro en el que el Señor mismo actuaría decisivamente. Algunos eruditos bíblicos ahora notan la importancia de esta convergencia. Si el terremoto invocado por los profetas no fue simbólico sino histórico, y si la arqueología ha confirmado su realidad, entonces el uso posterior por parte de los profetas de ese evento como plantilla para lo que aún está por venir merece una renovada atención. Zacarías 14 no habla en abstracto. Describe un lugar físico, una montaña física y una transformación física. Ese día, sus pies se posarán sobre el Monte de los Olivos, comentó con cautela un geólogo involucrado en el análisis, no estamos interpretando profecía. Estamos documentando procesos terrestres, pero es llamativo cuando los textos antiguos y la evidencia física se intersectan con tanta precisión. Un historiador bíblico agregó, los profetas a menudo hablaban en términos concretos porque sus audiencias vivían en realidades concretas. Los terremotos no eran metáforas para ellos. Eran terror, disrupción y advertencia divina. Aún así, quedan preguntas abiertas. ¿Fue el antiguo terremoto simplemente uno de muchos eventos sísmicos a lo largo de la falla transformante del Mar Muerto? ¿O se convirtió profético precisamente por su magnitud y momento? ¿Porque fue utilizado más tarde por los mensajeros de Dios para apuntar más allá de sí mismo? Esa pregunta no puede ser resuelta solo por la arqueología, ni debe ser descartada solo por la teología. Y aquí es donde avanza la discusión. Porque la capa de destrucción recién identificada no es el único rastro físico que queda. Otras excavaciones en Jerusalén y Judá ahora están siendo reexaminadas en busca de evidencia similar, señales que colectivamente pueden apuntar a lo que algunos investigadores han comenzado a llamar el terremoto de los profetas. Al lado de Moviro, si tal evento sísmico dio forma al lenguaje de juicio, advertencia y sacudida final en las Escrituras, entonces su redescubrimiento puede no ser accidental. Puede ser preparatorio, invitando a una generación una vez más a considerar si la propia tierra ha testificado de lo que los profetas dijeron que vendría al final de los días. Y eso nos lleva al siguiente desarrollo, evidencia arqueológica de que esto no fue un colapso aislado, sino parte de un terremoto más amplio que moldeó la región, cuyas ecos pueden llegar mucho más profundo a la cuestión de los últimos días de lo que se asumía anteriormente. Un descubrimiento hecho cerca del área del templo. No una visión, no una teoría, sino palabras grabadas, preservadas, esperando. Durante una excavación limitada de conservación cerca del perímetro sur del monte del templo, un área previamente conocida por revelar jas y muros, sellos antiguos y objetos rituales, los arqueólogos descubrieron una pequeña cavidad sellada. Dentro había fragmentos de cerámica y una tablilla de piedra con débiles inscripciones hebreas.
Al principio, las marcas parecían desgastadas más allá del reconocimiento. Pero después de una cuidadosa limpieza e imágenes multiespectrales, comenzaron a aparecer líneas de texto. Lo que los eruditos vieron detuvo inmediatamente el trabajo. La inscripción está escrita en hebreo antiguo, estructurada como una oración o himno litúrgico. Dentro aparecen frases que resuenan inequívocamente a través de los textos proféticos, referencias a YHWH viniendo en juicio, a sus pies posándose sobre la montaña al este, y a una súplica por la aparición del ungido en ese mismo lugar. Varias frases se asemejan estrechamente al lenguaje de Zacarías 14, donde el Señor está en el Monte de los Olivos, y Ezequiel 43, que habla de la gloria de Dios regresando a la ciudad desde el este. La convergencia es difícil de ignorar, no porque resuelva la interpretación, sino porque reduce la coincidencia. Un epígrafo senior involucrado en el estudio declaró con cautela: este no es un texto cristiano posterior. El lenguaje, la escritura y la formulación lo sitúan firmemente dentro de la expectativa judía. Lo que expresa es anticipación, esperando una intervención decisiva de Dios, asociada con un lugar específico. Los medios religiosos lo apodaron rápidamente una oración escrita en piedra, esperando el día del Señor debajo del monte del templo. Algunos eruditos de escatología han ido más allá, sugiriendo que forma un puente histórico entre la antigua esperanza mesiánica judía y las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento con respecto a su regreso a Jerusalén. Otros instan a la moderación. Nos recuerdan que la expectativa mesiánica era diversa, que tal lenguaje no apunta a una línea de tiempo o identidad única por defecto. Sin embargo, incluso entre las voces cautelosas, hay acuerdo en un punto: este texto confirma que mucho antes de los debates teológicos posteriores, la gente ya oraba por un momento en que Dios mismo vendría, se posaría, juzgaría y restauraría. Un historiador rabínico comentó anónimamente: esta inscripción muestra que la esperanza del día de YHWH no era abstracta. Estaba arraigada en el lugar, en la geografía, en la expectativa. Eso solo debería hacernos reflexionar. Así que la pregunta sigue abierta y debe permanecer abierta. ¿Es esta tablilla simplemente otro testigo del anhelo judío antiguo? ¿O se erige como un testimonio silencioso de que las Escrituras describen eventos no solo creídos sino esperados activamente aquí en el corazón de Jerusalén? Y si tales oraciones fueron talladas en piedra debajo del monte del templo, ¿qué más puede surgir todavía? Porque este no es el único texto que atrae la atención. En los últimos meses, han surgido informes de documentos e inscripciones antiguas adicionales encontrados cerca de Jerusalén, textos que hablan no solo de Israel, sino de las naciones, de pactos y de un momento en que todos los pueblos son convocados. Y si esos textos se confirman, pueden obligarnos a preguntarnos si la expectativa del día del Señor nunca fue destinada a permanecer confinada a un solo pueblo, sino a abarcar al mundo entero al final de la historia. En los últimos meses, la atención se ha dirigido a un descubrimiento más silencioso pero potencialmente de gran alcance hecho en una pequeña cueva en los márgenes del desierto de Judea, no lejos de Jerusalén. El propio entorno recuerda momentos anteriores en la historia arqueológica cuando textos frágiles ocultos por el tumulto resurgieron siglos después para cambiar la forma en que se entendía la escritura. Dentro de la cueva, los arqueólogos descubrieron varios fragmentos deteriorados de manuscritos de cuero, textos escritos a mano que se cree que se originaron a finales del período del Segundo Templo. Al principio, los fragmentos parecían poco notables, incompletos, dañados y difíciles de ubicar. Pero a medida que los conservadores reconstruyeron lentamente el texto, surgió un tema llamativo. El manuscrito no se lee como escritura en sí, sino más bien como un comentario profético, una obra interpretativa que aborda textos bíblicos anteriores. Un pasaje particularmente difícil, una vez armado, habla de una figura futura que establecerá un pacto con muchos por un tiempo determinado. Lenguaje que inmediatamente atrajo la atención académica. La misma sección hace referencia a la ciudad santa y al monte de YHWH, anclando geográficamente el pacto en Jerusalén en lugar de tratarlo como una idea lejana o puramente simbólica. Para los estudiantes de las Escrituras, la redacción es imposible de leer sin recordar Daniel 9 y 27, un versículo largamente debatido por su referencia a un pacto que involucra a muchos y su conexión con eventos climáticos alrededor del fin de una era. El sitio donde se sabe que el Arca de la Alianza se almacenó en Israel durante 2 décadas está a punto de ser excavado para. Algo está temblando, afectando a Jerusalén y al mundo entero en este preciso momento histórico.
Lo que se desarrolló sobre el muro occidental hace días ha inquietado incluso a los más familiarizados con lo sagrado. Estaba destinado a ser una mañana de oración ordinaria. Los rabinos hablaban en voz baja, los muros inmóviles, los corazones atentos. Entonces, en el momento en que terminó la oración, una columna de luz descendió. No luz solar, no reflejo. Un haz vivo, intencional, rítmico, rodeando a los peregrinos que rezaban, pulsando como si respondiera a las propias palabras. Las cámaras lucharon por registrarlo. Los ojos no. Los testigos describieron que el aire se tensaba, la atmósfera se silenciaba, un calor que traía paz y asombro. La luz no brilló y desapareció. Permaneció, respiró y luego se retiró, dejando tras de sí una quietud que se sentía más pesada que el sonido. Las comparaciones surgieron silenciosamente, el fuego de los hechos, el brillo del apocalipsis, imágenes leídas desde hace mucho tiempo, nunca esperadas ser vistas. Desde ese momento, las preguntas se han extendido más rápido que las imágenes. ¿Fue esto una señal, una citación o una advertencia envuelta en misericordia? Se suponía que sería una tarde ordinaria en Jerusalén. Tranquila e intrascendente mientras el sol se inclinaba hacia el oeste sobre las piedras antiguas. Los peregrinos se movían en silencio por senderos familiares. Los guías hablaban en voz baja, y el monte de los olivos se mantenía como siempre, vigilante, silencioso, inmutable. Nada sugería que la historia estuviera a punto de agitarse bajo sus pies. Entonces, sin previo aviso, la tierra respondió. Los testigos dicen que comenzó con un sonido tan bajo que casi se perdió, un gemido sordo y resonante, como si la tierra misma estuviera exhalando. Momentos después, apareció una fisura en la ladera oriental del Monte de los Olivos. No una grieta dispersa, no un daño superficial, sino una única fisura continua que corría con inquietante precisión hacia el oeste, trazando una línea de la que se hablaba desde hace mucho tiempo pero que nunca se esperaba ver. La grieta avanzó constantemente, cortando piedra y tierra, moviéndose en una dirección imposible de ignorar, directo hacia la ciudad vieja. Varios observadores describieron una extraña quietud en el aire mientras progresaba, como si la propia ciudad hubiera caído en silencio. Sin viento, sin pájaros, solo el sonido de la piedra cediendo. Lo que más preocupó a la gente fue donde se detuvo. La fisura llegó al área que da al portón dorado, antiguo, sellado, cargado de siglos de expectativa, y luego se detuvo limpiamente, precisamente, justo antes del muro de la ciudad. No rompió las piedras. No continuó. Simplemente terminó. Los que estaban cerca dijeron que la tierra vibraba bajo sus pies, no violentamente, sino deliberadamente, como marcando un límite. Un rabino anciano presente en la escena fue escuchado susurrando una sola referencia bajo su aliento, Zacarías 14. Otros lo sintieron sin nombrarlo, un reconocimiento, profundo e instintivo, de que esto no era aleatorio. Se levantaron teléfonos, se grabaron vídeos. Sin embargo, como en muchos de esos momentos, las imágenes variaron. Algunos clips mostraban la fisura claramente, extendiéndose como una cicatriz oscura sobre piedra pálida. Otros parecían distorsionados, los bordes vacilantes, la profundidad difícil de medir. En línea, los vídeos se difundieron rápidamente, luego desaparecieron igual de rápido, etiquetados como inconclusos, especulativos o irregularidades geológicas. Pero quienes estuvieron allí no se conmovieron por tales explicaciones. Varios describieron una abrumadora sensación de gravedad. No miedo, exactamente, sino peso. El tipo que presiona el pecho cuando uno se da cuenta de que está parado en la intersección del tiempo y el significado. Una mujer dijo más tarde entre lágrimas, no fue caos. Se sintió ordenado, como si algo antiguo hubiera sido reconocido. Eruditos, teólogos y funcionarios de la ciudad comenzaron sus discusiones en silencio. ¿Fue tectónico? ¿Fue simbólico? ¿O fue algo que las escrituras habían señalado durante generaciones? En aquel día, sus pies se posarán sobre el monte de los olivos, no cumplido, sino señalado. Porque lo que hizo que este momento fuera verdaderamente inquietante no fue solo la grieta en sí, sino lo que sucedió después. En pocos días, Jerusalén comenzó a experimentar una cadena de signos de otro mundo, el monte de los olivos agrietándose, luces misteriosas rodeando el cielo y temblores recorriendo la ciudad.
Y así la pregunta ahora cuelga sobre cada testigo, cada clip, cada susurro. ¿Fue esta luz bautismal la primera señal, la señal de apertura de algo mucho mayor que se acercaba a Jerusalén? Antes de pasar a la siguiente revelación, que une todos los signos anteriores, asegúrate de dar me gusta a este vídeo, comentar, Señor, estoy observando, y suscríbete. Ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan entender lo que está sucediendo a nuestro alrededor en este momento, algo sobre lo que el mundo ha sido advertido durante generaciones, algo hablado en textos sagrados, pero rara vez imaginado como algo que podría medirse. La primera indicación no provino de eruditos de profecía o teólogos, sino de una máquina. Comenzó debajo del Monte de los Olivos, directamente debajo de la fisura recién formada. Los sensores sísmicos instalados para monitorear la microactividad después de los informes de inestabilidad del suelo comenzaron a registrar vibraciones tan débiles que ningún humano podía sentirlas. Al principio, los investigadores asumieron un asentamiento subterráneo de rutina, ruido de fondo común en terrenos antiguos con fallas y cavidades. Pero los datos se negaron a comportarse de manera normal. Las vibraciones no ocurrieron al azar. Llegaron en pulsos, ráfagas cortas seguidas de pausas, luego ráfagas más largas, luego silencio nuevamente. El patrón se repitió una y otra vez durante horas, luego días. Un técnico supuestamente comentó que se parecía menos a ruido geológico y más a intención. En 48 horas, las grabaciones fueron marcadas. Cuando los analistas convirtieron los pulsos sísmicos en gráficos visuales, el parecido se volvió inconfundible. Las señales seguían un ritmo preciso, puntos y rayas, espaciado, repetición. La estructura era matemáticamente consistente. Varios investigadores llegaron independientemente a la misma conclusión inquietante: la tierra debajo del Monte de los Olivos estaba vibrando en un patrón idéntico al código Morse. Al principio, nadie se atrevió a sugerir un significado, pero la curiosidad prevaleció. Se trajo a un especialista en lingüística, luego a un investigador de criptografía. Mapearon los pulsos exactamente como se transmitieron. Cuando se decodificó, el mensaje se resolvió en una frase corta, clara, sobria y profundamente familiar para quienes conocían las escrituras. Era un versículo que llamaba al arrepentimiento, no una advertencia de destrucción, no una declaración de llegada, sino un llamado a volver. Los testigos más tarde dijeron que la sala quedó en silencio. El mensaje se verificó repetidamente. Diferentes equipos, diferentes métodos, mismo resultado. El versículo correspondía a un conocido llamado bíblico al arrepentimiento hablado en tiempos de ajuste de cuentas moral. No juicio cumplido, ni nombres, ni fechas, solo una súplica. Palabras antiguas transmitidas no por voz o pergamino, sino por piedra y presión debajo de Jerusalén misma. Los geólogos se inquietaron. Las vibraciones se originaban directamente debajo de la línea de fisura que recorría el Monte de los Olivos. El radar de penetración terrestre confirmó sutiles cambios debajo de la cresta, pero nada violento. La montaña no se estaba partiendo. Estaba respondiendo, casi como si liberara algo almacenado. Varios investigadores se negaron a comentar públicamente. Los teólogos, sin embargo, no pudieron ignorar el simbolismo. El Monte de los Olivos, asociado durante mucho tiempo con el arrepentimiento, la oración y la expectativa, ahora producía un llamado medible al arrepentimiento desde debajo de su superficie. No a través de un profeta, no a través de una señal en el cielo, sino a través de la propia tierra. Las escrituras registran momentos en que la creación responde antes que la humanidad. Los expertos sísmicos emitieron declaraciones restringidas, enfatizando que ningún proceso geológico conocido produce patrones lingüísticos codificados. Advirtieron contra la especulación, pero admitieron silenciosamente que la anomalía desafiaba la explicación convencional. Los pulsos continuaron durante varios días, luego se desvanecieron gradualmente, dejando grabaciones que no podían ser deshechas. Y así, una pregunta ahora permanece sobre Jerusalén: si la propia tierra puede hablar, que nos está pidiendo que escuchemos. ¿Y si este fue solo el mensaje debajo de la grieta, que más queda oculto debajo de la superficie, esperando el momento adecuado para ser revelado? No se vayan. En el próximo segmento, un descubrimiento debajo de la superficie revela algo aún más impactante. Una señal que nadie esperaba en nuestra generación. Quédense conmigo. Tienen que ver lo que se encontró.
En los días posteriores a las perturbaciones en el Monte de los Olivos, la atención se centró en algo mucho más silencioso y mucho más inquietante. No el cielo esta vez, no la tierra dividiéndose bajo la piedra, sino el agua. Comenzó en el valle de Cedrón. Los lugareños familiarizados con el valle lo notaron primero. Un pequeño manantial, conocido desde hace mucho tiempo por su curso predecible, serpenteando hacia el sur por el barranco, parecía comportarse de manera diferente. Al principio, fue sutil, un agrupamiento inusual, una pausa donde el agua normalmente pasaba sin detenerse. Nada dramático, nada que alarmara a un observador casual hasta que el flujo cambió. En lugar de continuar por su curso habitual, el arroyo comenzó a doblarse lenta, deliberadamente, redirigiéndose cuesta arriba. No violentamente, no de repente, sino inconfundiblemente hacia el monte del templo. El agua hace muchas cosas extrañas en la naturaleza, pero no elige la resistencia sobre la gravedad sin motivo. En cuestión de horas, el cambio se volvió innegable. Los canales que habían estado secos durante años se oscurecieron con humedad. Las piedras a lo largo del camino alterado brillaban como si estuvieran recién lavadas. Varios testigos comentaron sobre la claridad del agua, más clara de lo habitual, sin ninguno de los escombros típicos después de los cambios estacionales. Se movía silenciosamente, constantemente, como siguiendo una ruta antigua, recordada en lugar de descubierta. Comenzaron a circular vídeos. Vídeos desde diferentes ángulos mostraban el mismo fenómeno. Un arroyo vivo redirigiéndose de este a oeste, subiendo hacia el área largamente asociada con los patios del templo. Sin construcción, sin lluvia reciente suficiente para explicar la reorientación. Los hidrólogos sugirieron inicialmente cambios de presión subterránea vinculados a la actividad sísmica anterior, pero incluso ellos lucharon por explicar la precisión del giro. Lo que inquietó a muchos fue hacia donde parecía que el agua intentaba ir. Las comparaciones con las escrituras surgieron casi de inmediato. En el libro de Ezequiel, hay una visión de agua fluyendo del templo, comenzando como un hilo, convirtiéndose en un río, trayendo vida a donde quiera que vaya. Todo vivirá donde vaya el río. Durante generaciones, el pasaje se leyó simbólicamente, espiritualmente, no geográficamente. Sin embargo, aquí había agua en el valle de Cedrón moviéndose hacia el mismo lugar que Ezequiel describió. Algunos residentes dijeron que el aire alrededor del arroyo se sentía diferente, más frío, más tranquilo. Un pastor que pasaba por el valle inferior notó que los animales bebían de él con avidez, demorándose más de lo habitual. Otros hablaron de una extraña quietud a lo largo de las orillas, como si el sonido mismo se suavizara cerca del flujo. Nadie reclamó milagros. Nadie habló de sanaciones, solo de la sensación de que algo ordinario se había vuelto atento. Las autoridades emitieron breves comunicados. Los funcionarios citaron redirección hidrológica temporal y aconsejaron al público que no sacara conclusiones. Pero no se erigieron barreras, no se instalaron bombas. Se permitió que el agua siguiera su curso. Los investigadores monitorearon en silencio. Sacerdotes y eruditos observaron desde la distancia. Mientras tanto, el arroyo continuó. 10:29. Para algunos, fue coincidencia sobre coincidencia. Para otros, se sintió como creación de memoria, recordando un patrón escrito hace mucho tiempo. Primero se agitó la montaña, luego habló la tierra, y ahora el agua se movía hacia el lugar donde una vez se creía que se encontraban el cielo y la tierra. Si el río en la visión de Ezequiel comenzó como un hilo, entonces quizás la pregunta ahora no es qué está sucediendo, sino qué etapa estamos presenciando. Mientras el cielo de Jerusalén brillaba, el gran recurso de la vida de la ciudad continuó comportándose de maneras que incomodaron a los especialistas. Mientras la atención permanecía fija en los temblores y las luces, Jerusalén experimentó algo mucho más físico, algo que ningún instrumento podía leer mal. Comenzó con lluvia que al principio no pareció inusual. Los pronósticos de temporada mencionaban aguaceros dispersos, nada más.